Buenos días a todos, chavalada del trading. Estamos viendo ya unas fuertes caídas en el mercado. La gente empieza a tener miedo. En internet no paramos de ver que viene una nueva crisis y esto es algo que nadie sabe. Yo particularmente soy de los que piensa que cuando todo el mundo dice algo, pues va a ocurrir lo contrario. Pero vamos a ver qué argumentos nos indican precisamente que el mercado sí que va a caer. Y eso es lo que os voy a traer hoy. Os voy a montar diferentes datos estadísticos macroeconómicos que no tienen buena pinta y que pueden, entre todos, pues generar una reacción en cadena que haga que los mercados se peguen un buen tortazo. Hablamos sobre todo del mercado americano, bolsas mundiales en general, y hago este vídeo pues para que al menos tengáis un poco pues unas ideas más o menos claras de por qué puede estar ocurriendo todo y no porque alguien os lo dice o leéis un artículo o algo en la prensa y demás. Antes de nada quiero agradecer a Roy G Trading, que me ha facilitado pues una buena parte, si no todo, de lo que os voy a mostrar. Una persona que tiene pues una biblioteca, digamos, de todos estos datos bien colocaditos, bien organizados, que tiene su propio canal de YouTube. Además, quiero que le sigáis porque aunque está comenzando con él, va a traer un material bastante bueno, bastante pro, y es una persona joven que apunta maneras, así que os dejaré en comentarios y demás sus redes. Roy G Trading, fácil. Y también os recordad suscribiros, darle a me gusta y pues todas estas historias y este tipo de vídeos también os ayuda, os gusta o yo que sé, compartidlo si queréis. Traguito del sponsor oficial. Vamos a por ello. Voy a intentar ir más o menos rápido porque son muchos datos y voy a entrar poco en materia en cada uno de ellos porque si no el vídeo daría para mucho. E intentaré explicarlo de manera muy breve. Si en algo me equivoco, dejadlo en los comentarios, no insultéis, ¿vale? Porque puedo equivocarme. El primero de ellos es este gráfico en el que tenemos una comparación del Russell 2000 y el S&P 500 americano. El Russell 2000 en general son small caps, empresas de pequeña capitalización, igual mediana, y son las 2.000 empresas más pequeñas dentro del Russell 3000. El Russell 3000 es un poco el 98% de todo el mercado americano. Entonces dejan fuera un poco las 1.000 más grandes y tenemos un poco pues, el resto de empresas que también son afectadas por la economía y que no tienen tanto hype, tanta atención, tanta prensa y por tanto no son las que suelen utilizar los grandes inversores o bueno, inversores en general como vehículos de inversión habituales. Podéis ver que el Russell 2000 ya en la rentabilidad en lo que va de año a año está en un 0%, mientras que el S&P 500 pues veíamos que estaba teniendo una rentabilidad buenísima, un cambio porcentual bastante bueno y está reculando. Veis que la correlación entre ambos índices es bastante alta, por tanto podríamos presumir que el S&P 500 lo que va a hacer es caer. Yo tengo algunas empresas small caps del Russell 2000 y os puedo decir que se están pegando una buena torta. El CPI, que es el índice de precios del consumidor, pues la inflación. Aquí lo que nos refleja es una clara subida de precios. La tenemos ya en torno, pues esto que puede ser un 7% en Estados Unidos, un 6 con mucho, me parece que era, si no recuerdo mal. En el gráfico veis las zonas grises, nos marcan recesiones que ha habido en el pasado. Por ejemplo, tenéis la del 2000, tenéis la del 2008. Aquí tenéis el coronavirus, que lo marca ahí un poquito, pero casi no se ve en el 2020. Y bueno, como veis en el 75, en el 80, pues hubo subidas de precios altísimas, una gran inflación unida a una recesión. Así que, por tanto, puede ser que esto sea otro indicador de una posible crisis. Este otro gráfico también es bastante interesante, explicado muy breve. Lo que nos dice es que el mercado tiende a subir bastante cuando las tasas reales del mercado son negativas. Y esto es, la explicación es bastante simple. Lo que quiere decir es que los inversores, sobre todo los más cualificados, cuando buscan rentabilidad en el mercado, no solo en bolsas, sino en cualquier otro activo productivo, activo tangible o intangible, le piden un mínimo a esa rentabilidad. Cuando no hay activos que te den dinero, cuando los bonos no dan nada, cuando el inmobiliario, pues en muchos países puede haber una burbuja, está muy caro todo, no da tanta rentabilidad. Y lo que estás viendo es que la bolsa no para de subir. Los bancos centrales lo que hacen es comprar todo el rato deuda de diferentes empresas y demás, hinchando más la bolsa. Pues lo que tú haces es irte a la bolsa, a comprar acciones de compañías y otros productos financieros relacionados con esto. Y esto es lo que nos está mostrando este gráfico. En la parte de abajo tenéis la evolución del S&P 500 y si os fijáis en la parte de arriba los tipos de interés lo que han ido haciendo a lo largo de estos últimos años ha sido bajar. Cuando el mercado ofrece tasas de interés muy altas, pues las bolsas rinden menos. ¿Por qué? Pues porque el mero hecho de dejar, por ejemplo, tu dinero en el banco te paga bastante. Todavía me acuerdo la época en la que tenías, por ejemplo, depósitos en ING, te daban un 7% TAE. Pues cosas de estas hace muchísimos años que no se ven. Y un 7% aproximadamente sin hacer nada, bendito sea. Recuerda que la bolsa rendía un 8 o 9% anual de media
a lo largo de toda su historia. Así que en definitiva, cuando los tipos de interés son bajos o incluso negativos, las bolsas suben mucho, pero porque es una ausencia de opciones. Lo que tienes que hacer es irte a la bolsa porque es prácticamente lo poco que rinde. Otro gráfico bastante interesante es el dinero que hay metido en todos los ETFs inversos. Un ETF es un fondo cotizado que lo que hace básicamente es replicar un índice. Si por ejemplo replica el S&P 500 americano o el IBEX 35 español, compra a cuantía que sea las acciones de ese índice, lo replica, intenta tener el mismo movimiento. El inverso lo que hace es lo contrario, se posiciona a la baja, busca caídas del mercado. El riesgo que tienen estos ETFs es que si el mercado sigue subiendo mucho, la gente que está metida va a perder bastante dinero y sobre todo si se apalanca. Aquí podemos ver que el día 14 de enero de este año, de 2022, estamos ante un máximo del volumen que se ha ingresado en los ETFs inversos. Y esto es porque mucha gente está apostando a que pueda haber caídas en el mercado. Esto es un indicador bastante claro bajista. Este otro gráfico, que me parece súper importante y a la vez preocupante, es una relación entre el volumen que se negocia en opciones y el volumen que se negocia en acciones. Ya sabéis que las opciones son un producto que nos permite apalancarnos, que se pueden tanto comprar como vender. Normalmente el inversor retail, como podemos ser nosotros, lo que hace es comprar, aunque puedas hacer ventas. Y el institucional, el market maker, lo que hace es vender, porque es donde está el dinero, sobre todo en el largo plazo, la ley de grandes números, bla, bla, bla. Como vemos en la nota aquí abajo, se refiere al valor nominal total que mueve el mercado de opciones comparado con el de acciones. Ya vemos que el valor que mueven las opciones es mayor. Por tanto, está viendo cada vez más dinero, la gente está apalancándose más aún para buscar movimientos fuertes y en general esto van a ser sobre todo puts. Las puts en el mercado de opciones buscan caídas. Si tú compras una put, estás apostando a que el mercado va a caer. Digo apostar, pero esto no es una apuesta, ya me entendéis. Por tanto, en resumen, mucho dinero entrando en el mercado, presumiblemente bajista, y que está superando ya el valor que se mueve realmente en compraventa de acciones. Por tanto, esto puede llegar a un momento que se liquiden posiciones y la torta pueda ser grande. Quiero matizar una cosa, todos estos datos son temporales. Esto igual ahora se gira, cualquier dato lo que os he mostrado puede girarse dentro de 3 meses, dentro de un año, y aquí no ha pasado nada. Y puede ser que tengamos otros 10 años de mercado alcista y no ocurra esa caída o esta caída de un 8% que llevamos desde máximos, pues sea una mera anécdota, que esto es lo que lleva ocurriendo en los últimos 10-12 años. Pero, insisto, quiero traeros datos, pruebas que, sustenten vuestro argumento. Y por cierto, recordad pasaros por la página web, capellotrading.com, echadle un ojo. Si buscáis un broker regulado y trabajáis con alguno con los que yo colaboro, a cambio yo os daré una formación muy completa, de descargaros el programa en la página web, ahí tenéis todo el contenido, vamos a tocar de todo, os va a salir prácticamente gratis, va a ser un contenido que os va a permitir ahorraros muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Así que nada, echadle un ojo y ya me contáis qué tal. Este otro gráfico nos indica el flujo de dinero que está entrando en índices globales. Como vemos, la diferencia es abismal. Billones de dólares, y esto puede ser un poco porque la gente prefiere quizás diversificar ante una posible caída, que no le pille estando en pocas posiciones. Y bueno, seguramente los grandes índices, si tenemos una corrección, un buen crash, se pegan una buena torta, pero también es más fácil que recuperen, sobre todo pues porque suelen ser ajustes de mercado que en cosa de 6 meses, un año, pueden recuperar. Ojo, que también puede ser que pasemos 10 años sin ver la luz. Hay que coger con pinzas todo este tipo de datos, de análisis, sobre todo lo de esperar que el mercado recupere rápido, nube y demás, pues suele ocurrir, pero también hay veces que tardan muchísimo tiempo en superar ese máximo previo. Aquí tenemos otro gráfico también interesante del valor total de las compañías. Aquí habría que explicar bastantes cosas, pero básicamente cuando tú haces el radio entre el EBIT y el gasto en intereses, si está por debajo de 1, mal asunto. La situación financiera de la empresa pues no es buena. A mayor sea ese número, mejor. Aquí no nos muestra el ratio, pero sí que nos está diciendo cuánto valen las empresas, el valor total de estas compañías que están en esta situación, que tienen un ratio menor a 1. Por tanto, estamos viendo cómo estas empresas están sobrevaloradas, seguramente, y hay una clara burbuja, porque la situación financiera de muchas de estas empresas pues no es lo suficientemente buena como para tener estas valoraciones. Quizás muchas sí, habrá que valorarlos, cogerlas con pinzas, pero estamos viendo el cómputo global del mercado. Por tanto, aquí hay algo muy hinchado. Este también nos muestra otra burbuja, es de Goldman Sachs, es un índice que acapara, que aglutina todas las empresas tecnológicas que no son rentables. Por ejemplo, Uber, que hasta donde yo sé, la última vez que lo miré, no ganaba ni un duro. Es un pozo sin fondo. Como vemos, el índice no para de subir, es una auténtica locura. Está en comparación con el 2020, lo que ha hecho pues, después de la pandemia es que estas empresas se disparen. Y alguna de ellas pues, puede tener sentido por el hecho de estar en casa y demás, pero ya vemos que se han multiplicado casi por 4. Recordad que son empresas que no ganan, que solo gastan, que solo pierden dinero.
¿Y de dónde viene ese dinero? Pues de otros inversores. ¿Qué pasa si la cosa va mal? Que van a querer vender, al final venderán a malos precios y el mercado se hundirá, más aún. Este otro gráfico de Bloomberg nos compara un poco cómo estaban las empresas tecnológicas en la burbuja del 2000, la .com, y cómo están ahora. Y lo está comparando con el ETF de ARK Innovation, y veis que la estructura es bastante similar. La castaña que se está pegando el ETF es importante, que le pregunten a Cathie Wood, a ver qué opina. ¿Y puede tener el mismo desenlace? Es posible, pero aquí tendríamos más un patrón, no tiene por qué repetirse, lógicamente, pero también recordar el gráfico anterior que sí hemos visto que muchísimas empresas tecnológicas están hiperinfladas, empresas que no ganan nada. Así que, pues otro argumento más de que algo puede estar cociéndose. Este gráfico es mítico, de hecho es de los más habituales, ya vimos cómo en este punto en el que casi supera la barrera al cero para pasarse a resultados negativos, la gente hablaba de una posible crisis. Las zonas grises han sido crisis pasadas y lo que nos indica es la rentabilidad que nos dan los bonos a 10 años comparado con las letras a 2 años. Y esto quiere decir que si son positivas es algo normal, es lógico. Quiere decir que una inversión a largo plazo pues, da más dinero que una a 2 años. Una inversión a 10 años, tú puedes esperar, entra en la cabeza de cualquier persona que te dé más dinero que una a 2 años, ¿no? Pero hay veces en el que, por lo que sea, porque hay un miedo a futuro o cualquier otra historia, la rentabilidad de los tipos a 2 años es mayor que el de 10 años. Y eso es cuando esta gráfica pasa por debajo de cero. Y eso es lo que suelen darse en periodos de crisis. Suele ser un indicador quizás adelantado, primero suele haber esa caída y después el mercado, pues al cabo de un tiempo, X meses, lo que sea, años incluso, después se produce esa recesión. De hecho lo veis aquí, ya tenemos varias veces en los que el mercado ha pasado por debajo de cero, no ha pasado nada, pero luego ya entramos en el periodo de recesión, que es esas franjas grises. En 2020, la vez que ocurrió, que la tenemos aquí, que apenas tocó negativo, fue también por el coronavirus. Yo en mi opinión no tuvo mucho que ver, pero bueno, como indicativo, si alguien lo usó, le fue bien, quizás. Este otro gráfico nos compara el S&P 500 del crecimiento, el growth, contra el value. En rojo tenemos el growth y en value tenemos en azul. Y lo compara cada una de las líneas con el S&P 500. Si está en tendencia alcista, cualquiera de ellos, el rojo o el azul, quiere decir que está ganando más que el S&P 500. Aquí, como vemos, el growth ganó al S&P 500, pero el value, sin embargo, pues no lo ganaba. La diferencia entre ambos también era clara, el growth ganó al value, por tanto, todos aquellos inversores value, salvo que hayan elegido dentro de todo el índice las mejores, seguramente lo hayan hecho peor que quien invirtió en growth y los dejó estar de forma más tranquila. No olvidéis que el value no está exento de problemas y puedes meterte en una empresa que se la pegue, que había algo que no sabías, no conocías, sobre todo si no estás a los niveles de los grandes inversores porque tienen información privilegiada, seguramente. Y si no privilegiada, pues bueno, tienen más facilidades de obtener una información que tú no podrías hacer o que al menos no te prestarían la misma atención. Aquí, bueno, este es menos habitual, hace una comparación entre los tipos de la Fed y la regla de Taylor. La regla de Taylor tiene en cuenta pues, sobre todo el PIB, el Producto Interior Bruto, y la inflación, y te indica un poco pues, qué tipo de interés habría que utilizar para corresponder un poco con la economía, con lo que se está dando actualmente. Luego la Fed ya va por su lado, Banco Central Europeo también. Bueno, entonces ahora mismo le está diciendo que con la inflación actual, que por eso tenemos esta subida tan fuerte, los tipos de interés tendrían que estar en torno al 6,6. Sin embargo, pues están en prácticamente cero. Aquí ya pues, puede ser una muestra de que pues, los bancos centrales tienen poco margen de maniobra y en caso de un guantazo, pues poco les quedará hacer. Llegará un momento que no les quede otra que empezar a subir tipos y esto lo que hará, por ejemplo, es que la gente deje la bolsa y buscará otros tipos de inversiones que ahora con tipos de interés más altos son más rentables y generará pues, que la bolsa no sea tan atractiva y que pueda haber más caídas, mayores caídas o que al menos nos siga con tanta intensidad como había tenido hasta ahora. Este gráfico que a mí me parece bastante interesante, Margin Debt, nos muestra el dinero que la gente en sus cuentas de margen generalmente, ha pedido prestado a su broker. Por tanto, nos muestra un poco el apalancamiento que tienen los inversores en general. Aquí tenemos lo mismo, pero comparando las empresas que están en el NISE y en FINRA y nos muestra pues, el balance total que tienen en Margin Debt. Y lo compara con el S&P 500. Como veis, la correlación es bastante clara. Cuando hay grandes caídas, lo que se hace después de ellas es, pues, digamos, apalancarse, pedir dinero prestado porque esperas que los mercados tiren.
Y estamos en un punto en el que, tras la crisis del COVID, pues esta subida ha sido bastante pronunciada. En las pasadas, en el 2000-2008, solía ser un indicador adelantado, es decir, cuando ya producía un giro, teníamos cierto margen de maniobra. Esto es complicado luego hacerlo sin ver que hay una crisis realmente, ¿no? Pero sí que se podía ver cómo se llegaba a un máximo, empezaban a caer ambos indicadores, tanto el S&P como el capital prestado, el total capital prestado, y ya el mercado entrará en recesión. Puede ser que, como esta recesión que hemos tenido, este COVID, ha sido por algo externo al mercado, digamos, ahora estemos ante la antesala de una posible crisis. Y empieza a haber un giro, como ya hemos estado viendo en el otro gráfico, en los balances prestados, en el capital prestado por parte de los clientes. Este gráfico también de opciones me gusta y nos relaciona el número de puts compradas con el número de puts vendidas. Ya os he dicho brevemente que las puts se compran cuando creéis que el mercado va a caer. Como veis, en el 2008-2009 el número de puts compradas superaba con creces el de puts vendidas. En la parte izquierda veis el ratio, superaba 2, 3, 4, casi 5 veces el número de puts compradas con el de puts vendidas. Y eso quiere decir que mucha gente está haciendo apuestas bajistas. Ahora estamos viendo, desde la crisis del coronavirus, vemos que ha habido muchísima actividad. Y puede ser que estemos de nuevo en la antesala de nuevos movimientos si el mercado sigue cayendo. Luego, claramente, la inflación. La tenemos en el 5, en la eurozona, creo que por encima. Y pues su objetivo, que está, ya sabemos, siempre en torno al 2, ¿no? Es el objetivo de política monetaria. Yo creo que si la crisis viene, o los mercados empiezan a caer, este lógicamente sería el desencadenante, que ha sido la suma de muchísimas cosas. Este gráfico, que es bastante interesante, tenemos una relación entre la evolución del S&P 500, el índice americano, los tipos de interés de la Fed y el bono a 10 años. Como vemos, desde 2015 la Fed comenzó a subir tipos de interés, pero llegado el coronavirus tuvo que volver a la casilla de salida. Ya ahí estamos, con los bonos que cayeron de la misma mano, y tenemos pues un mercado americano en máximos históricos prácticamente, salvo esta corrección que estamos teniendo estos días. Y seguramente vemos en los bonos que lo que harán, en mi opinión, es revalorizarse, lógicamente. Así que aquí lo tenéis, unos cuantos gráficos, no sé cuántos son en total, lo pondré en el título. Espero que os sirva. Mucho cuidado, esto no quiere decir que vaya a haber caídas en el mercado, simplemente son datos macro, son indicadores, son ratios que sí que dan sensación de que puede haber una burbuja, de que la cosa está demasiado inflada, o cosas que pintan mal, cosas que son poco racionales, pero esto puede cambiar pasado mañana, como quien dice, y muchas veces ya he estado en estas situaciones, no todos los datos. Por tanto, mucho cuidado de tomar decisiones de inversión en base a esto únicamente, pero al menos ahora tenéis una batería de datos que seguramente para todos los que estéis buscando posiciones bajistas, pues os ayuda, os dará cierta tranquilidad. Y si estabas comprando como un loco, pues ten cuidado, echad un ojo a esto. Nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, suscribiros, dadle a me gusta y hasta otra.